Bueno, muy bien, bienvenidos queridos estudiantes. Esta es nuestra última videoconferencia de este módulo de ética empresarial. Bueno, pues espero que el curso haya sido de su provecho, de su agrado, que le hayan pasado bien, que hayan aprendido. En parte del esfuerzo aquí mío y de los profesores que me acompañaron fue pues hacer este tema bastante agradable y que sea disfrutable. Bueno, muy bien, hoy vamos a trabajar un tema que es tal vez un desarrollo de lo que podríamos pensar que es la ética empresarial, de lo que hemos visto hasta ahora. Este tema se llama responsabilidad social. La responsabilidad social es como de las últimas banderas, ¿no? Que tiene el tema de ética empresarial, uno de los últimos desarrollos. Ustedes habrán oído hablar de ética empresarial mucho en los medios de comunicación, en diferentes medios impresos, en el material que hemos trabajado acá, en el periódico, en los noticieros. Entonces, bueno, es un tema que está como en la agenda actual. Perfecto, vamos a empezar con este tema. Voy a trabajar aquí unos desarrollos, digamos, logrados por el profesor Roberto Gutiérrez Poveda y su grupo de investigación de la Universidad de los Andes y de IESO, que es la Iniciativa en Emprendimientos Sociales de la Facultad de Administración. Algunos de los materiales que vamos a trabajar acá fueron desarrollados por esta unidad de trabajo de la Universidad de los Andes, que tenemos pues un convenio y trabajamos muy de la mano con el Politécnico Gran Colombiano. Muy bien, entonces, a ustedes, ¿a qué les suena responsabilidad social? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que como personas naturales, como ciudadanos, tienen responsabilidades? Y es más, ¿tienen responsabilidades con la sociedad en la que están? El que sea usted un psicólogo, un politólogo, un empresario, un abogado, lo que sea, ¿implica que usted tenga responsabilidades? Entonces yo pensaría que sí, ¿no? Estas son unas responsabilidades más personales. Si hablamos de las organizaciones, ¿será que tienen responsabilidades para con la sociedad? Ese, digamos, es nuestro tema de hoy. ¿Cómo se puede ver el tema de la responsabilidad social? Muy bien. Entonces quiero que empecemos desde aquí. La responsabilidad social se ha convertido en un tema de moda. ¿Por qué de moda? Porque, por lo que les vengo diciendo, ¿no? Se habla mucho de este tema, pero digamos, ¿qué es la responsabilidad social? Entonces vamos aquí a ir viendo un poco algunas perspectivas de cuándo se empezó a hablar de este asunto. Entonces, bueno, un impulso decisivo fue el desarrollo del Pacto Mundial propuesto por Kofi Annan en 1999, que implica es que tenemos unas metas, digamos, a desarrollar el mundo, ¿no? Todos los habitantes del mundo, las superpotencias, las grandes corporaciones. Ustedes sabrán que hay empresas que tienen unas finanzas mucho más grandes que algunos países, por ejemplo, de África y de Latinoamérica. Una empresa que tenga una economía mayor que el PIB de una nación, pues es una empresa muy respetable, muy poderosa. Entonces, bueno, Kofi Annan dice, bueno, necesitamos trabajar más unidos porque el tema es la humanidad. Yo quiero preguntarles lo siguiente, nosotros sabemos que hay hambre en el mundo, ¿no? Que hay lugares donde ha habido grandes hambrunas, en África, por ejemplo. ¿Ustedes creen que esas hambrunas se dan porque no hay alimentos? Yo pensaría como ustedes que no, que el tema no es que no haya alimentos, el tema es la distribución de los alimentos y a la vez tiene que ver con la distribución de la riqueza. Ese es un tema aquí importante. Muy bien, otro asunto que le dio gran desarrollo al tema de la responsabilidad social empresarial particularmente, que es la que se representa con la sigla RSE, fue la Comisión de las Comunidades Europeas que publicó el Libro Verde. ¿En qué consiste el Libro Verde? El Libro Verde, digamos que aplicaba a cómo producir de una manera, digamos, más amigable con el ambiente, cómo hacer una producción sostenible
y la nueva palabra que es sustentable en el tiempo, cómo hay unas industrias, digamos, que utilizan, por ejemplo, la madera. ¿Qué hacer con esas industrias que utilizan la madera? Las de papeles, las que hacen lápices, las que hacen los palitos para comer comida oriental. Esas grandes empresas, ¿qué deben hacer para mantener, digamos, la cantidad de vegetación, de árboles y evitar la erosión de las tierras? Entonces, esta Comisión de las Comunidades Europeas, con este libro verde, primero le apuntaba a ese tema, también le apuntaba a buscar unas formas de negociación y de hacer negocios, digamos, más transparentes, que tuvieran en cuenta a la comunidad, que tuvieran en cuenta a los menos favorecidos, que tuvieran en cuenta a las comunidades que no tienen la posibilidad de acceder a ganar grandes dineros. Hay gente en el mundo, muchas personas en el mundo, no tengo la cifra exactamente, pero que se ganan menos de $1 al día, menos de 2.000 pesos al día. Piense usted si un almuerzo aquí en Bogotá, un corrientazo, como se le llama a estos almuerzos que usted encuentra, pues que implican un almuerzo normal, nada a la carta, valen 5.000, 4.500, 6.000 pesos. Alguien que gana menos de $1 al día, ¿qué puede comer, por ejemplo? ¿No? ¿Cuántas gaseosas al día se puede comprar? ¿No? Ese tipo de cosas no la pensamos mucho, pero fue un poco lo que impulsó esta iniciativa. Y se generaron unos lineamientos, de unos códigos, de unos estándares y de unas directrices para generar más armonía en el tema de los mercados y en el tema de la producción. Muy bien. Aquí quiero que hablemos un poco de las dimensiones de las relaciones entre la empresa y la sociedad. Esto parte del producto desarrollado por el profesor Gutiérrez, Roberto Gutiérrez, con su equipo de trabajo, Diana Trujillo, Iván Darío Lobo, bueno, son varios profesores. Uno, es que la empresa, ¿qué gana de la sociedad? Gana beneficios económicos. ¿Qué otra cosa? La sociedad tiene unas ciertas demandas. Necesitamos, digamos, un automóvil que gaste menos gasolina o que no gaste gasolina, porque ya nos hemos dado cuenta que la producción del petróleo, ustedes sabrán, en este momento en el que estamos haciendo esta videoconferencia, hay un gran escándalo por un escape gigantesco de petróleo en el Golfo de México por parte de una empresa que es BP, que no controló algún tema de su planta, de su plataforma marina, y este petróleo se ha regado por todo el Golfo de México. ¿Qué demandas de la sociedad va a recibir esa empresa? Demandas no necesariamente en el tema legal, sino, oiga, tiene usted que su producción prever que puede contaminar, ¿no? En el tema de los hidrocarburos, por ejemplo, se ha buscado la solución respecto a la movilidad en automóviles, por ejemplo, eléctricos, ¿no? Que la electricidad, aunque proviene de otras fuentes, que son las represas y todo este tema, es una energía más limpia. ¿Por qué? Porque no deja desechos. Cuando usted usa un automóvil a diésel o a gasolina, usted verá la gran polución que produce. Aquí en Bogotá, en algunas ciudades es posible, desde donde nos están viendo ustedes y donde tenemos algunos desarrollos en centros locales de aprendizaje, de educación virtual. Aquí, por ejemplo, existe, y en estas ciudades, el Transmilenio, y el Transmilenio es una gran solución de movilidad, pero contamina mucho, a mi forma de ver. Tiene una gran emisión de gases cada bus que consume diésel. ¿Y qué es la diferencia con un metro? Un metro es eléctrico, ¿no? El metro es limpio, no produce esas poluciones. La actuación política. ¿Las empresas será que no tienen que ver con la política de un país? ¿No tienen una posición política? ¿No? Por ejemplo, una gran empresa en nuestro país, ¿será que no le interesa apoyar alguna candidatura presidencial o a las dos, esperando que cuando llegue ese presidente gane ciertas prebendas? Entonces, bueno, hay una actuación política que tienen las empresas y que tiene que ver también con lo que la sociedad de alguna manera está empezando
a pedir que rindan cuentas esas empresas sobre su actuación, sobre cómo se están lucrando, sobre cómo utilizan su dinero, sobre cuál es su relación con los gobiernos. Por ejemplo, en Colombia, cuál será la relación de los grupos económicos grandes, importantes de este país, con las decisiones gubernamentales sobre los precios de insumos o las exenciones a insumos que utilizan estas empresas, por ejemplo, ¿no? Esa podría ser un tema importante. Y la otra es que la sociedad le está pidiendo a las organizaciones que tengan en cuenta valores éticos en su accionar. Ustedes habrán visto, como lo vimos también en nuestro curso, que las organizaciones tienen habitualmente una misión, una visión y unos valores o principios. Estos valores, digamos que en la comunidad, nosotros los ciudadanos estamos empezando a premiar, a privilegiar las empresas que utilizan realmente esos valores y que se les nota en su actividad, no solo en su comunicación, no solo en su publicidad, ¿verdad? Bueno, muy bien, un poco vamos a ver aquí las teorías que hay respecto a cada una de las dimensiones que acabamos de mencionar. Nosotros habíamos hablado aquí valores, beneficios económicos, demandas sociales, actuación política y valores éticos. Entonces aquí vamos a ir viendo un poco respecto, por ejemplo, hablemos de los beneficios económicos. ¿Qué es lo que espera alguien que hace parte de los accionistas de una organización? Pues maximizar el valor de su plata que puso ahí, ¿no? De su inversión. Hay que pensar en esta empresa en cómo lograr ciertas estrategias para lograr ventajas de competencia frente a los otros, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país hay un ejemplo que es el de una agua embotellada, que promete dar un porcentaje de lo que cobra por esa agua para el sector social, para algún proyecto social. Esa podría ser una ventaja competitiva. El mercadeo relacionado con causas es eso, ¿no? La causa, por ejemplo, hay una organización muy interesante que es el Minuto de Dios. El Minuto de Dios es una gran empresa social, la super empresa social tal vez en Colombia. Si usted se da cuenta, tiene unas alianzas estratégicas muy claves con tres cosas. El Reinado Nacional de la Belleza, bueno, con varias organizaciones, el Reinado Nacional de la Belleza, con el sector financiero, con los supermercados, las grandes superficies. Entonces, digamos, es una organización que genera unas alianzas intersectoriales que benefician a la organización que les ayuda recogiendo un dinero y que las personas pueden, digamos, hacer una asociación de que esta organización, un supermercado, por ejemplo, es un supermercado bueno, con buenos valores éticos, porque apoya una empresa social tan importante como el Minuto de Dios, que construye casas, que busca la solución de problemas como educación, que trabaja con gente desplazada, con personas, digamos, que no tienen las mejores posibilidades. Las demandas sociales. Y aquí vamos a ver una de las perspectivas más interesantes, que es la de los stakeholders o grupos de interés. ¿Cierto? ¿Cómo hay que contemplar a los grupos de interés en la toma de decisión de una empresa? Eso es clavísimo dentro de la perspectiva de responsabilidad social. Es decir, si yo tengo un proveedor X que ha cumplido con su labor, pero resulta que salió otro proveedor que me promete, digamos, lo mismo por un menor precio. Cualquier gerente estará tentado a decir, bueno, probemos este proveedor. Pero supongamos que ese proveedor es un proveedor que no cumple los estándares de calidad. Entonces, ¿quién va a ser el afectado? La empresa, obviamente, a través de lo que les va a suceder a sus clientes con los productos que compraron que no cumplieron la promesa de venta. Ese podría ser una perspectiva. ¿Qué grupos de interés siempre tiene que tener en cuenta cualquier organización? Ojo con lo siguiente: clientes, ¿cierto? Sus proveedores, sus distribuidores, sus accionistas,
su junta directiva y en general la sociedad. También hay que tener en cuenta la regulación estatal. Como habíamos hablado hace unas videoconferencias aquí con el profesor Jorge Abello, donde él nos hablaba un poco de las responsabilidades que tiene la organización con las otras organizaciones y con el Estado con el cual se relaciona. La responsabilidad pública es cumplir con lo que estipula, digamos, el gobierno frente al tema de, digamos, la postura estatal, digamos. Una empresa siempre tiene que pagar impuestos, tiene que pensar en que habita, en que hace parte de un espacio público y que no se trata, por ejemplo, de que si produce plásticos, bote sus desechos a los ríos. Hay una responsabilidad frente a lo público que tienen que asumir las organizaciones. Y la acción social corporativa, que ya implica una organización para trabajar en el sector social. Un ejemplo, las fundaciones, ¿cierto? La Fundación McDonald's trabaja con algunos niños que no tienen oportunidades de estudio, tal vez les brinda alguna vestido, por ejemplo, para ir al colegio, les procura recreación, por ejemplo, que tal vez viven en barrios donde no es tan factible espacios para que se recreen los niños, etc. Las fundaciones son una de las principales formas de acción social corporativa. Habitualmente tienen que ver con o grandes empresas o personas muy famosas que ganan mucho dinero, como la Fórmula Sonrisa de Juan Pablo Montoya, como los pies descalzos de Shakira. Esas fundaciones tienen que ver con una acción social corporativa o de autor, en el caso pues, de esos artistas. La actuación política, ¿no? Tiene que ver un poco con cómo asume la organización la perspectiva política que debe tener en cuenta en su accionar. Cómo tiene en cuenta a la sociedad en su negocio mismo, ¿verdad? Por ejemplo, hubo una iniciativa en Canadá que a mí me pareció muy interesante y fue la siguiente. El Ministerio, digamos, de Ambiente, Canadá es un país que contamina mucho también, decidió proponerles a muchas empresas lo siguiente. Son empresas, por ejemplo, que embotellan sus productos en envases plásticos. Entonces, lo que dijo este ministerio, digamos, de medio ambiente fue lo siguiente: si llegamos a encontrar en un río una botella de estas de plástico que no sea biodegradable, vamos a demandar a la empresa que produjo ese artículo, ¿no? Ese producto. Miren lo que sucede aquí, ¿no? Uno podría pensar, bueno, la competencia desleal puede botar muchas botellas de ese producto a un río y puede ser que busque sancionar a su competencia por ese sentido, pero en parte, ¿qué es lo que busca este ministerio? Que todas las empresas inviertan en el desarrollo de materiales biodegradables, ¿cierto? Que no le hagan daño al ambiente. El ambiente cobró una gran importancia en los últimos tiempos, por eso se ha vuelto, digamos, un punto de interés dentro del tema de responsabilidad social. El otro tema es la ciudadanía corporativa. La corporación hace parte de un conjunto de organizaciones que están dentro de la sociedad y que deben comportarse como un ciudadano cumplidor de sus deberes, preocupado por lo público. El tema de los valores éticos se tiene que ver con los derechos universales. Esto está relacionado también con la forma de contratación de sus empleados. Por ejemplo, contratar niños no es ilegal, menores de edad, digamos, no es ilegal. Hay un marco legal y hay que seguirlo. Pero contratar niños en una maquila, como habíamos puesto el ejemplo de Nike, que contrataba niños de la India o de Indonesia para que cosieran los balones de fútbol, para que cosieran los tenis que usamos y que valen tanto dinero. Eso, digamos, es saltarse los derechos universales, porque les pagan mal, no está bajo la ley, es trabajo infantil y explotación no bien remunerada, etc.
Y el otro enfoque es el bien común, es decir, que con mi accionar haya un gana-gana, que en la relación que yo tenga con mis consumidores, con la sociedad, con el Estado, gane el Estado y gane yo como organización, gane el cliente y ya gane yo como organización, ganen mis proveedores y gane yo como empresa, ¿verdad? Ese es un poco el tema de los escenarios del asunto. Ahora, de los objetivos del asunto, perdónenme. Ahora, escenarios para el 2015, digamos. Estamos ahorita actualmente en el año 2010. Y a 2015, ¿qué se prevé, qué dicen los gurús que va a suceder en el tema de responsabilidad social? Dicen que la moda de responsabilidad social va a tender a desaparecer y se va a tratar de cumplir con la ley y de hacer filantropía. Filantropía, ¿qué quiere decir? La filantropía es hacer el bien y no mirar a quién. Es un poco que las organizaciones van a tender a buscar ser, digamos, buenas, en ese sentido de la palabra, a ser comprometidas con la sociedad, no necesariamente buscando una retribución, sino porque desean serlo, porque han caído en cuenta que son una parte importante de la sociedad. Las iniciativas sociales integradas, es decir, iniciativas sociales que integren varios sectores, por ejemplo, que integren varias empresas del mismo sector, ¿verdad? En Colombia hay una organización que se llama Transparencia por Colombia, que me interesaría mucho que ustedes le dieran una mirada a la página de internet Transparencia por Colombia, y van a ver que una de las partes de los componentes de Transparencia por Colombia es una oficina que trabaja en el sector privado, y lograron hacer un pacto de integridad entre todas las empresas que venden tuberías. ¿Y en qué consistió el pacto? En que cuando, digamos, haya un acueducto que se contrata para un municipio o para un departamento y se den cuenta las empresas tuberas, digamos, que hay algún viso de corrupción, que los pliegos están hechos para que esa licitación se la gane solo uno de los oferentes, entonces se retiren todos de la licitación y quede en evidencia que se está haciendo un negocio ahí medio torcido, ¿no? Un chancuco, pues, como llamamos acá. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con la responsabilidad social como estrategia en las operaciones de la organización y iniciativas sociales integradas, que quiere decir como alineamiento estratégico de varias organizaciones o de un gremio buscando, digamos, ser más probos en su actividad. Y la transformación es el replanteamiento del propósito de las empresas, ¿no? ¿Qué implicaría eso? El propósito de una empresa es hacer dinero, pero que además de hacer dinero genere un valor social. Ese sería, digamos, a 2015 un escenario posible. ¿Cómo se podría generar valor social? Y esto es muy interesante. Esto es de los desarrollos que han hecho, como les había dicho, el profesor Roberto Gutiérrez y su equipo. Por ejemplo, uno, tratando de que las barreras de acceso por precio a los productos bajen, que sea más barato. Por ejemplo, el tema de la salud no debería costar tanto, tener una buena atención en salud. Que vestirse no debería costar tanto, que los medicamentos bajaran de precio, etc. Es buscar que el precio no sea un obstáculo para llegar, para mucha población, para que llegue a ciertos beneficios que se han logrado en desarrollos de la comunidad. Por ejemplo, la tecnología es muy cara, hay que buscar que sea más barata para que más gente tenga acceso a ella. Otras barreras diferentes al precio, que tiene que ver con educación, y es un poco la apuesta que se está haciendo desde el Politécnico, y es bajar un poco el precio, pero buscar una educación de nivel, ¿no? Ustedes están contando acá con grandes expertos, con profesores que llevamos mucho tiempo trabajando en nuestros temas, nuestras materias, y en una modalidad que permite que ustedes flexibilicen su tiempo y paguen menos dinero. Barreras simbólicas,
¿no? ¿Cuáles son las barreras simbólicas que puede haber aquí? Los productos a veces están asociados a ciertas comunidades, ¿no? Entonces es tratar de que todo el mundo tenga acceso a ese tipo de cosas. Estas barreras simbólicas son, digamos, que la tecnología no tiene que ver con el campo, con el tema rural. Entonces la gente no se preocupa, primero, por ofrecer esos productos en el campo, y segundo, por formar a las personas que viven en los sectores rurales para consumir, digamos, tecnología. Y la distancia geográfica, que ese sí sigue siendo un tema, por lo menos en nuestro país, que es un país tan grande, con una geografía tan quebrada, y es que algunas regiones realmente están aisladas. Esto hay que buscar romperlo, ¿no? Vías de acceso, aunque eso tiene un impacto ambiental a veces fuerte, pero es comunicar realmente la nación para que las personas de esos lugares tan distantes tengan acceso a los desarrollos sociales y empresariales que tengan que ver con los desarrollos en responsabilidad social. Otro tema, poblaciones debilitadas, es decir, las personas que tienen sus derechos vulnerados. Trabajar en ese tema, desplazados, por ejemplo. Buscar fortalecer la institucionalidad. Y si no hay una institucionalidad fuerte, que una organización como la empresa cumpla alguna labor que tal vez le corresponde al Estado, pero que el Estado no alcanza a llegar allá. El tema de la marginalización, ¿verdad? Cuando una persona es desplazada de su lugar de origen, sin tierra, sin dinero, y llega a una de estas grandes ciudades como Bogotá, que se supone que llegan 5.000 desplazados diarios, imagínense esa locura, son muchas personas, aquí vivimos muchos ya, pero ¿qué pasa? Se marginalizan, ¿no? No es una ciudad tan amable en el sentido en que tal vez en un pueblo o en ciudades más pequeñas alguien puede hablar con otra persona y le dice, bueno, mire, deme una mano, tal, ayúdeme a buscar un trabajo, ayúdeme a conseguir comida para mi familia. Aquí, digamos, como ya estamos acostumbrados a eso, podemos pasar derecho de los otros y parece que no les paramos bolas, no le ponemos atención a sus demandas y tal vez somos poco receptivos, ¿no? De eso se quejan muchas personas de los bogotanos, de los cachacos, ¿no? Que somos fríos. Bueno, muy bien. Hay unas poblaciones sin voz que pareciera que no están tenidas en cuenta en la toma de decisiones de organizaciones del Estado y de organizaciones que a veces trabajan en responsabilidad social, pero que no los ven, no se visibilizan. Los niños y los jóvenes, ¿cierto? Los discapacitados, cosa importante. Los consumidores, ¿cierto? Y el medio ambiente. Estos son unos entes que no tienen voz, pero que deberíamos nosotros todos proteger, principalmente las organizaciones, las empresas que tienen que ver de alguna manera con estas poblaciones. Muy bien, y hay unas externalidades negativas y son efectos indeseables en el negocio. Perfecto ejemplo puede ser lo que estábamos hablando de la extracción del petróleo por la BP. No previeron que podría haber un escape tan grande de petróleo, no previeron el daño ambiental que puede causar y es una externalidad negativa indeseada, ¿verdad? Generar valor social, ¿cómo se puede hacer con estos? Es como contrarrestando algunos de estos puntos o fortaleciendo el trabajo sobre alguno de esos puntos. Bueno, muy bien, aquí vemos un poco en el tema de la comercialización cómo puede hacerse una planeación, ¿verdad? Dentro de las organizaciones buscando generar algún tipo de responsabilidad social. Entonces, por ejemplo, pensar el diseño de productos nuevos, alimentos fortificados, por ejemplo, alimentos orgánicos, ese es todo un tema muy particular. Cómo el jefe de compras, de la oficina de compras, puede, digamos, cualificar sus decisiones si tiene en cuenta un poco, por ejemplo, los contratos a largo plazo, la justicia en los precios y la calidad, ¿verdad? El comprarle a poblaciones debilitadas, si logran unos desplazados conseguir una tierra, sembrar
papas, pues muy interesante que las empresas le compraran a esos desplazados a un buen precio ese producto, digamos, privilegiando a otras empresas que tienen solucionados muchos temas y que no generan un valor social tan grande como lo que puede generar comprarle a estas personas. La logística, desde el punto de venta, por ejemplo, ¿no? Buscar una logística que, digamos, que integre en el punto de venta, por ejemplo, campañas de donación, ¿no? Que eso es lo que viene haciendo algunas de las grandes superficies. Done 100 pesos para la campaña de los soldados caídos en combate, done 200 para el Minuto de Dios, done 300 para tal cosa. Es buscar en el punto de venta que el consumidor, el cliente, también se integre a la cadena de valor social. Y el servicio al cliente, ¿no? También puede ser esto pensando en las comercializadoras. Productos y servicios buenos, capacitación en el uso de esos productos y esos servicios y facilidades de crédito. El crédito es clave, ¿no? Muchas de las grandes fortunas, muchos de los grandes empresarios no tenían el dinero que tienen ahora y arrancaron como pidiendo un crédito. Es muy importante, uno, cuidar su crédito. Dos, buscar y que las organizaciones bancarias, por ejemplo, den un crédito más fácilmente, ¿no? Si se dan cuenta y si revisan un poquito, resulta que hay un ejecutivo indio de la India, que creó un banco para los pobres y se dio cuenta que la mayor tasa de retorno del crédito la tienen los pobres, porque saben que esa es casi que su única oportunidad. Y así sean 10 pesos, cumplen con sus cuotas, con lo que deben ir pagando periódicamente. Y este banco ha tenido un gran desarrollo en el mundo, y por eso este hombre ganó el premio Nobel. Yo ahorita no recuerdo su nombre, ahí habría que buscarlo. Por ejemplo, en el tema de petróleo y gas, que ha sido uno de los negocios más analizados en este tema de responsabilidad social. Entonces, ¿cómo desde la explotación geológica se pueden tener en cuenta algunos temas que propendan por el bienestar y la responsabilidad social? ¿Cómo en la producción también se puede hacer, ¿no? El gobierno corporativo, la creación de empleo es importante. En la refinación, ¿no? Rendición de cuentas a la sociedad, a sus grupos de interés, crear su gobierno corporativo también. Las empresas o la parte de una empresa encargada del transporte también crea empleo, debe hacer rendición de cuentas, buscar el respeto de los derechos humanos, el desarrollo de las comunidades, por ejemplo, ¿no? Los comercializadores, hacer rendición de cuentas, crear unos códigos de conducta que tengan que ver también con sensibilidad ambiental, tener una buena atención a los consumidores y de pronto en el cese de operaciones también hacer una rendición de cuentas, mirar cómo quedó ese espacio donde se buscaron los yacimientos de gas o de petróleo, ¿verdad? Qué tan fuerte fue el impacto en la sociedad de ese particular emprendimiento de buscar petróleo o gas y a tratar de buscar esas consecuencias, que esas consecuencias bajen. Ustedes no sé si recuerdan el caso de Chernobyl, que era una planta nuclear, creo que en la Unión Soviética, donde muchos desechos biológicos y esas nucleares quedaron allí y las poblaciones sufrieron unas grandes mutaciones por esa irresponsabilidad de dejar allá esos residuos. En Los Simpson podemos ver la crítica, ¿no? Como nos decía el profesor Jorge Abello también. Bueno, perdón. ¿En qué consiste la teoría de grupos de interés? Bueno, les voy a pedir aquí a nuestra producción si nos apaga el aire acondicionado, que estoy ya a punto de estornudar y no quiero terminar con la grabación de esa manera. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el tema de grupos de interés? Muchas gracias. El tema de grupos de interés se puede abordar desde diferentes perspectivas. Uno puede ser, digamos,
Ustedes verán aquí en la diapositiva, a su derecha, donde dice stakeholders o grupos de interés, proveedores, trabajadores, clientes. Los clústeres son, en algunos lugares se desarrollan, por ejemplo, se vuelve la zona arrocera, o la zona del pescado, o la zona que trabaja en tecnología, etcétera. Entonces, eso, digamos, genera unas competencias muy particulares porque tienen que diferenciarse en el mercado porque hay mucha competencia. Está la comunidad local, por ejemplo, y la sociedad en general. Ahora, en el vector arriba, que dice alcance, está cumplir la ley, que es como lo mínimo que deben hacer las organizaciones respecto a sus grupos de interés. Lo siguiente sería atender expectativas sociales. Por ejemplo, con los proveedores, el comercio justo, ¿cierto? Con los clientes, tener unos códigos de ética para rendirle cuentas al cliente. Si el cliente tiene un reclamo, poder, digamos, recogerlo y poder, digamos, encauzarlo adecuadamente. En la sociedad, hacer inclusión social. Esto suena también muy romántico, pero tal vez tenemos que ponernos esta camiseta porque el mundo, digamos, deberíamos pensar en un mundo menos injusto, ¿no? Entonces esto busca un poco también justicia social. Buscar certificaciones, por ejemplo, ¿no? Las certificaciones en producción limpia, ¿sí? En el manejo de desechos, en el manejo de basuras, certificaciones que digan que estamos cumpliendo con las normas no solo de calidad, sino con el ambiente y con la sociedad menos favorecida, tal vez que no es uno de los grupos de interés directos de una organización, pero saber que una empresa que gana tantos millones de pesos o de dólares invierte, yo qué sé, en el último país de África por allá que no tiene agua, por ejemplo, eso lo premia la sociedad, ¿no? Y hay que buscar eso, porque los estados habitualmente no son tan ricos o no tienen tantos recursos como para poder cumplir algunas veces con sus obligaciones. Muy bien, entrar en la inversión social, por ejemplo, ¿no? Entrar en inversión social es clave. ¿En qué consiste la inversión social? Es invertir en algo que la sociedad premie. Un ejemplo, una organización podría, por ejemplo, en un barrio de muy escasos recursos, donde hay poca recreación, donde no hay espacios deportivos, hacer una cosa puntual, hacer una cancha de fútbol, por ejemplo, que se vuelve un centro de esa comunidad, que lo va a agradecer toda la vida a la comunidad, pues y habitualmente ponen las publicidades de esa empresa en esa cancha de fútbol o para deportes, un multideportivo, con canchas para básquetbol y para una malla de voleibol y para fútbol, supongamos. Eso genera valor social, claro, pues porque se vuelve un espacio importante y se siente reconocida esa comunidad por parte de una empresa privada que decidió devolverle un poquito de lo que ha ganado de la comunidad en un espacio, digamos, marginal. Y la integración con el negocio de esas perspectivas sociales y el quehacer del negocio también sería muy clave, ¿no? Que a veces puede ser que no tengan la necesidad de alinearse el negocio con su responsabilidad social o con sus acciones sociales, pero si se logran alinear, pues muy interesante. Por ejemplo, una empresa que produzca llantas, pero que a la vez le pague a algunas personas de escasos recursos, etcétera, por conseguir otras llantas y buscar un programa de reciclaje con esas llantas en los que ganen todos, gane la empresa, gane el reciclador y gane la sociedad porque no se están quemando esas llantas o no se están biodegradando a 400 años que dura uno de esos materiales enterrado. Bueno, aquí vamos a ver un modelo creado por una profesora muy interesante española, creo que ha venido a Colombia un par de veces. En este modelo que está en su texto de la semana 12, está en el texto que ustedes trabajan para esta semana, van a ver que este es un modelo de responsabilidad social y de grupos de interés. Entonces, a la izquierda, a su izquierda, están los grupos de interés internos de una organización,
que según ella básicamente son los socios, los accionistas, los directivos y los trabajadores. Y un poco los intereses, porque están los grupos ahí, pero qué intereses tienen respecto a la organización y qué intereses debe tener la organización respecto a ellos. Entonces el beneficio, el incremento del valor de la empresa para los socios y accionistas, ¿verdad? La influencia, el prestigio y los ingresos son importantes para los directivos. Para los trabajadores el desarrollo de sus capacidades propias, la seguridad en su puesto de trabajo, por ejemplo, la promoción profesional y humana, la capacidad de interlocución y de participación dentro de la organización. Y externos, ella plantea 4 principales grupos de interés. Uno son los clientes, otros son los proveedores, otros son los competidores, otro es la comunidad, y en la comunidad divide en 3 partes, ¿no? El entorno, el Estado y la sociedad en general. Respecto a los clientes, tener una calidad y un justo precio por lo que se paga, ¿no? Hablando de una sola cosa. Frente a los proveedores, tener un servicio postventa, tener calidad en lo que proveen estos proveedores, tener una buena relación con ellos, fidelización, todo este tema. Frente a los competidores, que se acepte de las 2 partes las reglas del mercado libre, ¿no? De la competencia libre sin entrar en la competencia desleal, por supuesto. Y para la comunidad, pues tener en cuenta que hay unas responsabilidades de las organizaciones, ¿verdad? Hay unas obligaciones legales, sociales, ¿no? Legales son cumplir con sus obligaciones fiscales, el cumplimiento de la legislación vigente, ¿no? Sociales, digamos, que tienen que ver con la contribución positiva al desarrollo económico y del empleo, la colaboración activa con instituciones sociales, la donación, el tema de buscar lugares donde donar y donde hacer beneficencia, donde hacer filantropía. Y el tema ambiental, que ha cobrado una gran relevancia, el cuidado, el respeto y el manejo adecuado del medio ambiente son claves acá. Entonces, bueno, ese es un cuadrito que nos explica la perspectiva de los grupos de interés. Entonces, bueno, aquí, digamos, podemos ya tener mucho más claro qué son los grupos de interés. ¿Qué pasa si usted no tiene en cuenta como organización a un grupo de interés? Su empresa y su actividad puede tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque está fallando en lo que le da sentido a su organización. Es decir, esta organización, el Politécnico Gran Colombiana y su iniciativa en educación virtual, no existirían si ustedes no están ahí, ¿verdad? Si descuidamos la relación, por ejemplo, con nuestros clientes, nuestro capital más importante, que son las personas que quieren acceder a esta educación, pues lo que se haga de este lado, pues no importa, porque hemos perdido el cliente. Y en relación con los proveedores claves, aquí hay unos proveedores de cámaras, de videos, todos los temas de tecnología que se utilizan acá, ¿verdad? Si la organización descuida a sus empleados, como nosotros que somos los profesores, pues pierde mucho sentido la organización y pierde un norte y pierde una oportunidad importante y deja de ser interesante esta organización. Bueno, aquí como para aterrizar un poquito toda esta lora que nos hemos echado hoy, toda esta componente teórico. ¿Cómo pensar en alternativas de inversión social en una organización, grande o pequeña? Por ejemplo, definición de un programa propio de responsabilidad social. Mire, a mí me interesan los niños con cáncer. Interesarse por ese tema, buscar qué está pasando en el país, qué problemas tienen, qué medicamentos son los más caros, qué porcentaje de las ganancias de la empresa o de lo que decidan sus accionistas o sus dueños puede ser invertido en buscar soluciones a ese problema o en ayudar a bajar las consecuencias para la gente y para los niños con cáncer de este problema y que tienen que ver habitualmente con el acceso a recursos. La inversión del gremio, por ejemplo, reunirse el gremio, yo qué sé, de los arroceros, de los paperos,
¿no? De, yo qué sé, de los que venden lápices, de los panaderos, y buscar, bueno, como gremio, cómo nos podemos mover, qué podemos ofrecerle a la sociedad y a las comunidades menos favorecidas por medio de nuestro accionar, ¿no? Generar un día donde donamos tantos panes o enseñarle a otra gente a hacer panadería para que puedan después montar sus pequeños negocios. Se pueden generar diferentes cosas, ¿no? Participación en programas del gobierno, aliarse con el gobierno. Bueno, el gobierno tiene entonces un programa para desplazados. Entonces, bueno, yo me quiero aliar ahí. Supongamos que yo tengo un supermercado y tengo unos excedentes que la gente ya no compra, pero que no es que estén dañados. Entonces, puedo pasar allá estos excedentes que se pueden utilizar para alimentar a estas personas que tienen escasos recursos. Trabajar en redes, ¿no? En Colombia no somos muy dados a trabajar en red. Y entonces es clave generar redes, ¿no? Si uno se da cuenta, el gringo promedio, el norteamericano promedio, está en la asociación de padres de familia del colegio, está en la asociación del barrio, está en la sociedad del conjunto residencial donde vive, está en donde se toman las decisiones en el conjunto, en el barrio en el que está, participa en las reuniones de la policía cívica. Nosotros trabajamos mucho en red, entonces generar redes, ¿no? Entonces, mire, usted sabe esto, yo sé esto, el otro tiene tal producto, ¿por qué no nos aliamos y buscamos una forma de trabajar sobre un problema social, por ejemplo, ¿no? Y eso también implica que uno puede ganar beneficios. Las empresas sociales no tienen que ser pobres, ¿no? Un gerente, yo creo que sea el gerente del Minuto de Dios, ¿cuánto se podrá ganar esa persona? Y es una empresa evidentemente social, trabaja en la solución de problemas sociales. Y creación de organizaciones, como fundaciones, como bien lo habíamos dicho, que trabajen en procura de bajar un poco el impacto de los problemas sociales. Muy bien, aquí un poco las explicaciones de lo que habíamos conversado ahorita. Creación de organizaciones, ¿cómo? Canalizar la filantropía, creación de fundaciones, usar utilidades con un fin social, ¿verdad? Entonces, no sé, invertir en un problema social en un sector particular, en una ciudad particular, en el país, bueno, desde un gremio, desde una empresa, lo que sea. Desarrollar un sector, ¿no? Corporaciones mixtas, por ejemplo, que le apunten al trabajo. ¿Qué quiere decir las corporaciones mixtas? Pues que puede haber organizaciones de diferente tipo, organizaciones de diferente nivel, que se alíen para trabajar a sus niveles y con su know-how con su saber hacer en alguno de esos problemas. Desarrollar una actividad particular, combatir la corrupción, por ejemplo, eso es un tema clave. No tan fácil, aliarse con alguien que sepa eso, por ejemplo. Y esto implica una inversión social. Entre una sociedad sea más justa, más proba, menos desigual, pues será una sociedad mejor. Y promover un modelo de inversión sano, ¿no? En el que ganen muchas personas, en el que no solo ganen los que están poniendo el dinero, sino que se genere otro valor social. Hay dos cosas claves aquí. Valor económico es clave, ¿no? Es lo que me genera más dinero. Pero hay inversiones en valor económico que generan valor social, ¿cierto? Esta cancha que habíamos hablado, que bueno, ¿cuánto nos vale poner una cancha? No sé, X millones, pero ¿cómo podríamos medir el valor social? Esa es una de las preguntas que se están haciendo ahorita los expertos en responsabilidad social, pero que hay que generar valor social. ¿Qué valor social genera la apuesta de educación virtual del Politécnico Gran Colombiano, ¿no? Interesante medir eso, ¿cierto? ¿Qué valor social? Inclusión, por ejemplo, ¿no? De pronto usted que vive tan lejos, que le queda muy lejos una universidad, que no es tan fácil acceder por horarios y tal, ¿qué valor siente que le está dando esta modalidad? Aparte del valor que puede encontrar para emplearse o lo que sea, ¿qué valor siente que puede generar socialmente, que le está generando a usted en intangibles, por ejemplo? Si se siente diferente, si aprende algo
que de pronto le habla a usted a una pregunta que tenía desde hace un tiempo en su cabeza y que dice, bueno, aquí encontré una respuesta y un camino para seguir por aquí, ¿no? Bueno, esa sería una pregunta respecto a nuestro tema. Bueno, aquí hay 3 propuestas para trabajar desde su organización también y desde usted mismo. Y quiero que lo piense de la siguiente manera. Piense usted lo siguiente. ¿Quiénes son mis grupos de interés? Usted como persona, ¿con quién interactúo? Todos tenemos un grupo de interés. Nuestra pareja, novia, esposa, ¿cierto? Etcétera. La familia es un grupo de interés clave. El trabajo, ¿no? Nuestros compañeros de trabajo particularmente. ¿Qué otros grupos de interés tiene uno? No sé, usted que hace parte del grupo, del equipo de fútbol de no sé dónde, del equipo de tejo de tal lado, ¿no? Del club de pesca, de no sé qué. Esos son mis grupos de interés. ¿Qué oportunidades puedo generar, cierto, con estos grupos de interés en mi negocio? Puedo ampliar mis grupos de interés. Por ejemplo, si yo veo que existe un negocio que puede ser interesante, pero no conozco de él, bueno, ¿cómo muevo mi capital social para lograr llegar a quienes necesito llegar, ¿no? ¿Qué oportunidades identifico con esos grupos? Que esto ya tiene que ver con la estrategia, ¿no? O sea, yo identifico que en la oficina donde trabajo, en la empresa en la que trabajo, se está gastando muchos recursos por este lado, o hay un negocio que aquí no se ha visto, que yo ya lo estoy viendo. Entonces, generar la estrategia y mirar qué oportunidades se pueden generar a partir de donde usted está parado en este momento. Y cómo aprovechar esas oportunidades. Cómo con la estructura que tengo yo, o como organización o como persona, digo estructura, no sé, un carrito, un computador, acceso a internet, unas personas que trabajan para mí, ¿cómo puedo generar con la estructura que tengo, cierto, nuevas oportunidades? Y pues bueno, yo creo que los colombianos somos muy buenos para eso. Aquí este es el país del rebusque. Y yo creo que tiene que ver con eso, cómo aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Y quiero hoy terminar nuestro curso y nuestra videoconferencia con un video. Es un video muy interesante. Vamos a dejarlos con la primera parte del video. Yo les pido que busquen esto en YouTube. Se llama La historia de las cosas. Y es un video maravilloso. Vamos a ver la primera parte. Les pido que ustedes vean las otras 2. Y lo deja uno pensando mucho. Entonces, bueno, les quiero agradecer su atención, su trabajo fuerte en este módulo de ética empresarial, sus críticas constructivas. La idea es que esto se vaya mejorando día a día. Les estoy muy agradecido por sus palabras, por sus reconocimientos y por el espíritu de trabajo que le han puesto a esta labor que hemos hecho conjuntamente. Les mando un abrazo muy grande. Y bueno, cuídense mucho y espero que este discurso, esta materia les haya servido mucho en la vida. Un abrazo para todos y espero que nos escribamos y nos hablemos en otros contextos y otras oportunidades. Un abrazo para ustedes. ¿Tenés uno de estos? Yo me obsesioné un poco con el mío. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen todas las cosas que compramos y a dónde van cuando las tiramos? No me pude dejar de preguntar eso, así que lo investigué. Y lo que decían los libros de economía era que nuestras cosas simplemente se mueven a través de estas fases, de extracción a producción, a distribución, a consumo y a descarte. Todo junto se llama la economía de materiales. Bueno, lo investigué un poco más. De hecho, pasé 10 años viajando por el mundo rastreando de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van. ¿Y sabes lo que aprendí? Esa no es la historia completa. Hay mucho que falta de esta explicación. Para empezar, este sistema aparenta estar bien, ningún problema.
pero la verdad es que es un sistema en crisis, y la razón por la cual está en crisis es que es un sistema lineal y vivimos en un planeta finito, y no se puede operar un sistema lineal en un planeta finito indefinitivamente. Durante cada paso, este sistema está interactuando con el mundo real. En la vida real no está operando en una hoja blanca, está interactuando con sociedades, culturas, economías y el medio ambiente, y durante todo el proceso se topa con límites, límites que no vemos porque el diagrama está incompleto. Así que vamos a volver a él, vamos a llenar algunos de los espacios y ver qué falta. Bueno, una de las cosas más importantes que falta es la gente. Sí, gente. La gente vive y trabaja en todo este sistema. Y algunas personas en este sistema son un poco más importantes que otras. Algunas tienen un poco más de peso. ¿Quiénes son? Empecemos con el gobierno. Mis amigos me dicen que debería usar un tanque para representar al gobierno, y eso es verdad en muchos países y cada vez más en los Estados Unidos, ya que más del 50% de nuestros impuestos federales van al ejército. Pero yo estoy usando una persona para representar el gobierno, porque yo creo en la visión y los valores que dicen que los gobiernos deben ser de la gente, por la gente y para la gente. La función del gobierno es protegernos, cuidarnos, es su trabajo. Después vino la corporación. La razón por la cual la corporación está más grande que el gobierno es porque la corporación es más grande que el gobierno. De las 100 economías más grandes del planeta, ahora 51 son corporaciones. Mientras las corporaciones han crecido en tamaño y poder, hemos visto un pequeño cambio en el gobierno, donde están un poco más preocupados en asegurar que todo les vaya bien a estos tipos más que a nosotros. Ahora vamos a ver qué más falta de este cuadro. Empezaremos con la extracción, que es una palabra linda para la explotación de recursos naturales, que es una palabra linda para arruinar el planeta. Esto significa que talamos los árboles, dinamitamos montañas para extraer los minerales, usamos todo el agua y matamos todos los animales. Aquí estamos topándonos con nuestro primer límite. Nos estamos quedando sin recursos. Estamos usando demasiadas cosas. Sé que esto puede ser difícil de escuchar, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Solamente en las últimas 3 décadas, 1/3 de los recursos naturales del planeta han sido consumidos, desaparecieron. Estamos talando, extrayendo, transportando y arruinando el lugar tan rápido que estamos socavando la capacidad del planeta de soportar vida humana. Donde yo vivo, en los Estados Unidos, tenemos menos del 4% de nuestros bosques originales. El 40% de nuestras vías fluviales ya no son potables y nuestro problema no es solamente que estamos usando demasiado, sino que estamos usando más de lo que nos corresponde. Los Estados Unidos tienen el 5% de la población mundial, pero estamos consumiendo el 30% de los recursos del planeta y creando el 30% del desecho mundial. Si todos consumiéramos como los Estados Unidos, necesitaríamos 3 a 5 planetas. ¿Y sabes qué? Solo tenemos uno. Así que la respuesta de mi país a esta limitación es simplemente ir y sacar las cosas de alguien más. Esto es el tercer mundo, lo cual, algunos dirían, es una palabra linda para nuestras cosas que, quién sabe cómo, terminaron en la tierra de otro. ¿Cómo se ve esto? Igual, arruinado el lugar. El 75% de las piscifactorías mundiales se pescan al límite o más allá de la capacidad. El 80% de los bosques originales del planeta han desaparecido. Solamente en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Son 7 canchas de fútbol por minuto. ¿Y qué de la gente que vive aquí? Bueno, según estos tipos, no es la dueña de estos recursos, aun si hayan vivido allí por generaciones, no es la dueña de la producción y no compra mucho. Y en este sistema, si no compras o sos dueño de muchas cosas, no tenés valor. En el siguiente paso, los materiales pasan a la producción, y lo que sucede allí es que usamos energía para mezclar químicos con los recursos naturales para hacer productos tóxicos contaminados. Hay más de 100.000 químicos sintéticos en el comercio actual. Solamente algunos han sido testeados para ver los impactos en la salud humana y ninguno para ver impactos sinérgicos de salud, o sea, cuando interactúan con todos los otros químicos a los que estamos expuestos todos los días. No sabemos el impacto total de estos químicos sobre nuestra salud y medio ambiente, pero sí sabemos una cosa: tóxicos entran, tóxicos salen. Mientras seguimos metiendo tóxicos en nuestro sistema de producción, vamos a seguir con tóxicos en las cosas que llevamos a nuestras casas, trabajos y escuela, y obviamente a nuestros cuerpos. Como los retardantes de fuego brominados. Son un químico que hace las cosas más resistentes al fuego, pero son súper tóxicos. Son una neurotoxina, lo que significa tóxico para el cerebro.
¿Qué estamos haciendo usando un químico así? Pero lo ponemos en nuestras computadoras, nuestros electrodomésticos, colchones, hasta en algunas almohadas. De hecho, tomamos nuestras almohadas, las bañamos en una neurotoxina y las llevamos a casa y ponemos la cabeza encima de ellas por 8 horas cada noche. No lo sé, pero me parece que en un lugar con tanto potencial podríamos inventar una mejor manera de asegurarnos que nuestras cabezas no se prendan fuego durante la noche. Estos tóxicos se acumulan en la cadena alimenticia y se concentran en nuestros cuerpos. ¿Sabés qué es lo que está en la punta de la cadena alimenticia con los niveles más altos de muchos contaminantes tóxicos? La leche materna. Esto significa que hemos llegado a un punto donde los miembros más pequeños de nuestra sociedad, nuestros bebés, están recibiendo su dosis más alta de toda la vida de químicos tóxicos a través de amamantar. ¿No es una violación increíble? Amamantar debe ser el acto humano más fundamental de nutrir, debería ser sagrado y seguro. Ahora, amamantar sigue siendo lo mejor y las madres definitivamente deberían seguir dando el pecho, pero las deberíamos proteger. Ellos la deberían proteger. Pensé que nos estaban cuidando. Y por supuesto, la gente que sufre más estos químicos tóxicos son los que trabajan en las fábricas. Muchos de ellos, mujeres en edad reproductiva. Están trabajando con sustancias tóxicas para la reproducción, cancerígenos y más. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de mujer en edad reproductiva trabajaría en un lugar expuesta a sustancias tóxicas, excepto una que no tiene otra opción? Y eso es una de las cosas lindas de este sistema. La erosión de ambientes y economías locales aquí aseguran el suministro constante de gente sin otra opción. Globalmente, 200.000 personas por día están mudándose de ambientes que las han sostenido por generaciones a ciudades. Muchos a vivir en los barrios más pobres, buscando trabajo, no importa cuán tóxico ese trabajo sea. Así que podés observar que no solamente se desperdician recursos en este sistema, sino que gente también. Comunidades enteras se desechan. Sí. Tóxicos entran, tóxicos salen. Muchos de los tóxicos salen de la fábrica como productos, pero aún más salen como subproductos o contaminación. Y es mucha contaminación. En los Estados Unidos, la industria admite liberar casi 2.000 millones de kilos de químicos tóxicos por año y es probablemente mucho más, ya que eso es solamente lo que admiten. Así que es otro límite. ¿Quién quiere mirar y oler 2.000 millones de kilos de químicos tóxicos por año? Entonces, ¿qué hacen? Mueven las fábricas sucias a otros países, contaminar la tierra de otro. Pero, sorpresa, mucha de esa contaminación se vuelve a nosotros transportada por el viento. Bueno, ¿qué sucede después de que todos estos recursos están convertidos en productos? Pasan para la distribución. Ahora distribución significa vender toda esta chatarra tóxica contaminada lo más rápido posible. La meta aquí es que los precios se mantengan bajos, la gente siga comprando y el inventario se mueva. ¿Cómo mantienen bajos los precios? Les pagan poco a los empleados y evitan pagarles el seguro de salud cuando pueden. Todo se trata de externalizar los costos. Eso significa que el costo real de hacer cosas no se refleja en el precio. En otras palabras, no estamos pagando por las cosas que compramos. Yo estaba pensando en esto el otro día. Estaba caminando al trabajo y quería escuchar las noticias, así que entré a este Radio Shack para comprar una radio. Encontré una radio linda por $4.99. Estaba haciendo cola para comprar esta radio y me pregunté cómo podía ser que $4.99 reflejara los costos de hacer esta radio y llevarla hasta mis manos. El metal a lo mejor se extrajo en Sudáfrica, el petróleo a lo mejor viene de Irak, los plásticos probablemente se produjeron en China y tal vez todo fue ensamblado por algún niño de 15 años en una maquiladora en México. $5, ni siquiera pagaría la renta por el espacio que ocupaba en la tienda hasta que yo viniera, y ni hablar, parte del salario del empleado que me ayudó a elegirlo, o las varias cruzadas del mar y viajes en camión que se hicieron las piezas de este radio. Así que fue que me di cuenta, no pagué por la radio. Entonces, ¿quién pagó? Bueno, esta gente pagó con la pérdida de su base de recursos naturales, esta gente pagó con la pérdida de su aire limpio, con tasas de asma y cáncer siempre aumentando. Niños en el Congo pagaron con su futuro. El 30% de los niños en áreas del Congo ahora han tenido que dejar la escuela para extraer coltan, un metal que necesitamos para nuestra electrónica barata y desechable. Hasta esta gente pagó, por tener que pagar su propio seguro de salud. Por todo este sistema, la gente ayudó para que yo pudiera tener este radio a $4.99. Eso es lo que quiero decir cuando digo que los dueños de las empresas externalizan los verdaderos costos de producción.